de cada una de las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y bueno, explicarlo así ampliamente y detalladamente, pues sí, nos lleva un poquito de tiempo. Por eso es que a veces nos vamos muy lento, porque bueno, necesitaríamos hacer un cuadro comparativo de los tiempos de la escatología, del estudio de los últimos tiempos. Y pues vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos use, que nos dé palabras, ¿verdad?, de sabiduría, de entendimiento, para poder discernir lo que Él quiere que sepamos. Hay cosas que todavía están siendo ocultas. Quiero decirles, hermanos, que todavía hay algunas situaciones en donde los teólogos están discutiendo algunos temas. Entonces nosotros solamente pues nos abocamos a lo que la palabra del Señor dice, y a lo mejor no nos extendemos precisamente por ello, para evitar así errar en la palabra. Señor, vamos a interpretar un poco del tema del Apocalipsis, el libro que habla de tu gloria, que habla de tu redención, que habla, Señor, de tu victoria sobre todas las cosas. Yo sé que usted es bondadoso, usted es bueno, nunca nos ha dejado, y que cada día, Señor, tiene una palabra viva y eficaz para nuestros cuerpos, para nuestras mentes. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos interpretarla conforme a tu misericordia. Queremos que usted nos hable en medio, Señor, de quizás de muchas cosas que no entendamos. Queremos humillarnos delante de su presencia y decirle que usted sea el que hable a nuestros corazones. Señor, quita la duda, quita, Señor, que no se vayan mis hermanos con duda, que no se vayan con molestia, quizás porque tenemos que tener una mente muy abierta para poder entender estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses. Amén. Exactamente. Ahorita lo leemos. Ajá. Dice capítulo 2, versículo 8. Ajá, Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe. Temas proféticos, si ustedes quieren abrir la computadora y ver algunos temas proféticos, tengan cuidado, porque los cristianos, escuchen bien esto por favor, tengan un oído bien agudo a esto que les voy a decir. Los cristianos pentecosteses, los cristianos, llámese de Asambleas de Dios, llámese de la denominación pentecostal, muy difícilmente tratan estos asuntos como que con fechas exactas. Pero aguas, porque hay dos movimientos muy grandes que dan fechas y dicen: esto ya aconteció en el año de 1749, cuando en Londres cayó una gran piedra y destruyó Pompeya. En ese año se cumplió el sexto sello y ahí está ya destruido. Cuidado, porque la Biblia dice claramente que ni aún Jesús sabía ni la hora ni el día en que habría de venir. Amén. ¿Sí me explicó? Pero hay dos sectas que dan fechas y aseguran, según el historiador o según esto, y pareciera ser como que nos quieren engañar. Tengamos mucho cuidado. El meternos un poco en profecía implica, es la comezón del hombre. Todos queremos qué va a pasar mañana. ¿Quién no quiere saber qué es lo que va a pasar mañana? ¿Me irá bien? Voy a pasar esto, según nosotros queremos, para prevenir, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que tengamos mucho cuidado, porque que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El primer grupo grande que se aboca mucho al futuro son los testigos de Jehová. Y están metidísimos en ello, y dan fechas y horas y dicen tener la razón. Otro grupo, ¿sí?, son los del séptimo día, los adventistas. Ellos también aseguran que John Smith, juntamente con los mormones, él es el que Dios le reveló a Ellen White, que es la dirigente
del grupo de los adventistas, que aseguran que Dios le abrió la Biblia y con su dedo que le abrió y la mano y que con un dedo con sangre le señaló los capítulos y bla, bla, bla. Tengamos cuidado, porque la Biblia es bien clara al decir que los profetas hasta Juan el Bautista se terminaron. Ya no hay más profetas. ¿Ok? Ya no hay más profetas y entonces los que serán levantados hay que tener cuidado. Hay profetas con ministerio, pero no de profecía bíblica. Ajá. Con don profético, un don profético. Le vamos a dar a mi hermana un don profético, a mi hermana un don profético, pero cuidado con querer interpretar personalmente las escrituras a su imagen y a sus ideas, a sus sueños y aseguran. Tengamos nada más cuidado con ello. ¿Sí? Por eso le estoy leyendo esto de Colosenses. Y luego dice el versículo adelante, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesucristo. Y vosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y todo potestad. En él también fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en un bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todo nuestro pecado, anulando el acta. Fíjense, Satanás tenía ya determinado para nosotros la muerte, ¿sí? La muerte. Pero dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Entonces, cuando vamos a hablar de Jesús, tenemos que creer que por Él han sido las cosas y para Él, ¿ok? Por medio de Él y para Él, todas las cosas. Tenemos una problemática muy grande, ¿sí? Y una de las interpretaciones en el Apocalipsis es que siempre, escuchen bien esto, siempre han comparado o se ha comparado el diablo con Jesús. Satanás no está dormido. Y si alguien sabe de la Biblia es el diablo. Él sabe todas las profecías, todo. Acuérdense que dice la Biblia en el libro de Job que cuando él quiere acusarnos, en el libro de Zacarías también, dice que él sube inmediatamente, porque él es un ángel. Y la velocidad de la luz dice que son como ¿cómo se dice? Como relámpagos. Entonces él tiene esa habilidad todavía, no se la han quitado. ¿Y quién es el que sube a acusarnos delante de Jesucristo? ¿Quién? Satanás. Y entonces Satanás sabe la movilidad del cielo. Sabe lo que está escrito y la movilidad en el cielo. Porque, por supuesto que no. Pero miren, dice el libro de Proverbios, que el que anda metiéndose en donde no lo llaman, ¿sí? Encuentra la verdad. ¿Sí? Y el chismoso, dentro de todos los chismes, tiene algo de verdad, a lo cual le llamamos medias verdades. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y los chismosos dicen muchas cosas, pero dentro de todo ello hay una grande verdad. Así es Satanás. Y es el arma de Satanás, la falta de perdón y las medias verdades. Y por eso se han levantado tantas sectas religiosas que la gente ha seguido. Con tal de tener la oreja escuchando qué es lo que va a pasar, ahí va la gente. ¿Sí? La Biblia dice, teniendo comezón de escuchar, porque es bien bonito escuchar el futuro, qué es lo que va a pasar, los caballos del Apocalipsis y todo ello, es bonito, a quienes les gusta, por supuesto. Y entonces, Satanás se ha vestido como ángel de luz, y si Jesucristo es el sol resplandeciente de la mañana, Él es el lucero de la mañana. Él se autonombra y toda la vida va a estar ¿qué? Comparándose con Jesús, ¿sí? Entonces cuando va al cielo a acusarnos, ¿ya viste a Manuela? Está de chismosa. ¿Ya viste cómo habla de su hermano? ¿Ya viste? Según ella da dominical y acaba de hablar y mira lo que está haciendo. Él es el que nos va y nos acusa con el Padre Celestial. ¿Y le hace caso el Padre Celestial? Pues claro que no, es su perro ovejero.
Pero él le dice, dame permiso de quitarle su coche, dale permiso de hacerle esto, porque no se mueve. Yo creo fielmente, y yo quiero meterles esta tarde, que tenemos que tener así claro y preciso que nada de lo que nos pasa en nuestra vida es por coincidencia. Porque yo creo que la Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad. Y entonces yo lo creo. ¿Sí me explicó? Yo lo creo. Y si Dios permite alguna cosa, alguna enfermedad, alguna angustia, Dios sabe por qué lo hace en mi vida. Y lo que yo debo de creer es gracias a Dios y exaltar el nombre de Cristo, como lo hizo Job. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios glorificado. Amén. Y entonces este enemigo acérrimo de Dios busca la manera de querer tambalear nuestra fe, imitando, queriendo meter doctrinas falsas para que nosotros creamos y entonces pues la reguemos. Ahora miren esto lo que les voy a decir. Si aquí decimos alguna palabra, alguna profecía que a lo mejor le entendimos así, pero después Dios nos da una revelación y le entendemos y tenemos 3, 4 citas, no duden en decirlo. Pero es que la hermana Manuela dijo, y lo que dice, yo lo que digo me puedo equivocar. Eso sí es bien cierto. Pero lo que dice la palabra no se equivoca, ¿sí? Yo les he pedido que no se aferren. Es que la hermana Manuela lo dijo y la hermana Manuela… No. La Biblia dice, y la Biblia dice, porque es la forma en que Jesús nos enseñó. Cuando Él se fue tentado en el monte, dice que Él sacaba la palabra. La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, y el diablo ¿qué decía? La Biblia dice, o la palabra dice. Y siempre estuvo comparándola, de tal forma que quería perturbar la mente del hombre. ¿Qué es lo que busca ahora? Perturbar nuestra mente, ¿sí? Entonces hay que tener bien los ojos y los oídos bien abiertos para los estudios de cualquier tipo, para entender lo que Dios nos está hablando. Dice el versículo, capítulo 6 de Apocalipsis. Y al Cordero que abrió uno de los sellos, ya lo escuchamos todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está lo que decía mi hermana Olga. Entonces, ¿los caballos del Apocalipsis son los sellos? Sí. Los caballos apocalípticos, los 4 caballos apocalípticos son los sellos. Vamos a ver. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, ahí está. Ajá. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. ¿Y salió qué? Venciendo y para vencer. Ahora, aquí nadie me preguntó. Sí, me regresé, Olguita, al capítulo, al sello, al número 1. ¿Sí? Abrió uno de los sellos. Abre el primer sello. ¿Y qué fue lo que vio ahí? ¿Sí? ¿Un caballo qué? Blanco. En el primer sello están los 4 caballos del Apocalipsis. ¿Sí? Veamos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió ¿qué? Venciendo y para vencer. Pregunta de este sello, ¿ninguna? Y para vencer. Pareciera ser que nos está diciendo que ¿qué? Que este caballo tiene toda la autoridad, ¿sí? Todo el poder. Y aquí se le está dando, fíjense bien aquí esta situación, se le está dando toda la autoridad ¿a quién? Al enemigo, ¿sí? Yo les decía, puede ser una orden mundial, puede ser un país, puede ser algo que se levante, pero que va a traer un arco que indica guerra, ¿sí? Pero el arco no tiene flechas. Dice que llevaba un arco, ¿y qué más llevaba? Y le fue dado una corona. ¿Qué significa las coronas? Poder, autoridad. Ajá. Y salió venciendo. ¿Sí? Parece ser que el mal es el que vence en lugar del bien. Y va a haber épocas en donde pareciera ser que todo lo que hacen está bien. Y dice la Biblia que hoy en día a lo malo le llaman bueno.
Y a lo bueno le llaman tonto, malo. Y la gente se va más con el malo, con el que tiene poder y autoridad, y se cuelgan de ellos que con el bueno. Porque todas las cosas, porque él tiene la espada, tiene la autoridad y tiene, ¿qué dice? Salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Va a haber una confusión plena y total en esa época. Luego dice, cuando vio el segundo sello, oí el gran ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo. Perdón, el primer sello es el caballo blanco. Me equivoqué al decirte que los 4 sellos, no. El primer sello es el caballo blanco. El segundo sello es el caballo bermejo, ¿sí? Tenía poder para quitar la paz de la tierra. El tercer sello, ¿qué era? Un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras, y empieza a decir. Luego viene el cuarto sello. ¿Quién es el cuarto sello? La muerte. El caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Es el cuarto sello, tiene nombre, muerte. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, ¿ok? Estamos en el quinto sello, ¿no? Primer sello, caballo blanco. Segundo sello, caballo bermejo. Tercer sello, caballo negro. Y cuarto sello, caballo amarillo. Hasta ahí. Quinto sello. Dice que había, ¿quién? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían estas almas de los que habían sido muertos? ¿Qué hacían? Clamaban, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Cuando murió Abel, cuando mata Caín a Abel, ¿por qué escuchó Dios el clamor de Abel? Porque la sangre clamaba. Ahora, vamos a compararlo. ¿Qué es lo que está ahorita vivo en nuestros clamores? ¿Qué es lo que Dios observa en nuestros clamores? La sangre, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Decía una ocasión mi hermana Olga cuando dio un tema, dice, hay que amarrar la oración, ¿se acuerdan? Hay que amarrar la oración. ¿Cómo la amarramos? En el nombre del Señor Jesucristo. Te pido que hagas esto, aquello, y que nos apoyes en esto y aquello, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dejó su sangre en el altar también. Y ese es nuestro sello de garantía para tener nosotros la seguridad que nuestras oraciones están llegando a Dios, al Dios mismo. La sangre de Jesucristo nos está cubriendo, y por eso dice aquí, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Y cuando nosotros muramos, nuestras oraciones no van a quedar sin respuesta. Porque hay un clamor diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y luego el versículo 11 dice que ¿qué es lo que va a pasar? Se nos van a dar, ¿qué? Vestiduras blancas. ¿Y qué simboliza la blancura? Pureza. Pureza delante de Dios. Si alguien quiere compararse con Dios, fíjense bien, o para compararnos con Dios, pongámonos las vestiduras de Jesús, y junto a Jesús, ¿cómo nos encontramos? Si nos vestimos por nosotros solos, nos encontramos sucios. Pero si le creemos a la palabra de Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados, que por su sangre somos lavados, entonces somos igual que
Jesús. ¿Quién se cree como Jesús? Amén, amén, amén. Suéltense. ¿Por qué no nos creemos como Jesús? ¿Sí? Porque no le hemos creído a Dios. Vámonos, vamos a escuchar una parte de Ageo. Sí, Olga, perdón, ahorita ¿qué me dices? A ver, ¿cómo? Explícamelo, porque no te entiendo muy bien. Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Que está habiendo, exactamente, que está habiendo, ¿sí? ¿Cuántos en Cristo han muerto? Muchos. Y esa sangre que ha sido muerta, ¿sí? Esas almas son las que siguen clamando la venganza, ¿sí? ¿Por qué? ¿Venganza de qué? ¿De enfermedad? ¿De qué más? ¿Por qué causa se muere la gente? ¿Accidentes provocados? ¿Violencia? ¿Qué más? Ajá. Entonces, todo eso, el morir por una enfermedad, ¿es bueno o es malo? Ajá. ¿Qué dice la Biblia? Ninguna de las enfermedades que les di a los egipcios te va a tocar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nos toca? Entonces viene el juicio de Dios, la venganza por causa del pecado que se ha multiplicado, ¿sí? Hay accidentes y nosotros morimos porque a veces, por ejemplo, hay gente, hermanos, que nunca fuman ni toman y mueren de cirrosis. ¿Debido a contaminación? Así, en cambio el doctor te dice, ¿por qué fumó tanto? ¿Por qué tomó? No, nunca. Pero la contaminación le cae más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿sí me explico la situación? Esa sangre, esa muerte va a ser vengada. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a limpiar la tierra. Cuando el Señor venga a purificar esta tierra. Y nosotros debemos de creerle porque dice el versículo 7:10. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Le creemos? ¿Le debemos de creer? Yo le debo de creer a Dios que Él, porque no hay otro Dios misericordioso como Él, que borra todos mis pecados. Basta con que yo le crea a Dios. ¿Pero qué creen? El enemigo hace que no le creamos. Y entonces, ¿somos como Cristo? Es que nos hace falta, porque la verdad no estamos pecando, porque el diablo te está susurrando que eres un vil pecador y que no tienes perdón y te empieza a decir todas esas cosas. Cuando Dios te dice, yo te limpié de todos sus pecados, creámosle a Dios. Creámosle. Señor, limpia hoy mis pecados. Ahorita límpialos ya, Señor. Y el Señor dice, ya te los limpié. Así de fácil. Pero le creemos a Dios. Es bien difícil creerle. ¿Por qué? Porque el mundo, que es el gobierno de Satanás, nos envuelve y nos dice, sí, mañana vas a ver, y te voy a poner esto, y caemos en sus redes. Tan acostumbrados estamos al pecado que cuando Dios dice, volveré a tener misericordia de ti, pues sí, por gracia, a lo mejor si soy salvo, bueno, si Dios me encuentra aquí, a lo mejor sí me voy con Él. Y todavía dudamos. Pero Dios dice que no, que somos salvos. Amén. Debemos de creerle. ¿Somos qué? Reyes, sacerdotes. ¿Quién se la cree? Y quien se la cree,
¿qué decimos los otros? Ay, ajá, ¿a poco sí? Ajá, y empezamos a burlarnos. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos conforme a nuestros ojos y no conforme a lo que el Espíritu dice en nosotros. Pero Dios dijo, yo no veo ¿qué? Lo que miran tus ojos, yo veo el corazón. Amén. Y no les creemos, porque hay otra parte de la Biblia que nos dice, es que por tus frutos os conoceréis. ¿Y cuáles son tus frutos? ¿Sí? Mis hechos. Y si nos peleamos, luego le echamos la culpa ¿a quién? Al pecado. Entonces la pregunta sería, entonces David era un vil pecador porque siempre andaba peleando. Moisés. Tenemos que aprender a diferenciar por qué yo voy a pelear una causa, por qué yo voy a luchar por una causa y no por una causa que me puede llevar al pecado. Pero voy a luchar por la causa de Dios. ¿Sí? Si yo voy a defender a un justo, pues no, déjalo, no te pelees, no grites, no esto, eso no es. ¿Sí me explico? ¿Sí, Olga? Hay pecados no de muerte. Ajá. Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Sí? ¿Qué estamos en espera? Del tiempo del Señor. Cuando Él venga, espérense, todavía no es el tiempo. Versículo 12, y miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo ¿qué? Un gran terremoto. Sexto sello. Dice que vino un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿De qué habla aquí? Habla que muchos poderosos, mucha gente van a saber del poder de Dios. Cuando viene un terremoto, ¿sí vieron el terremoto de Filipinas apenas? El de Ciudad de Roma, ¿también lo vieron? ¿Sí? ¿Cuánta gente enterrada? ¿Cuánto el del 95 y cuántas gentes? Pero dice la palabra del Señor que eso no es grave. Vamos a ver algunas referencias. Vamos a ver. Isaías 13:10, ¿quién lo busca? Levante la mano. Isaías 13:10. Muy bien, Ramón. Isaías 34:4. Misael. Isaías 53. Muy bien, Jessica. Isaías 53. Olga, Ezequiel 32:7. ¿Ah? Nancy, Joel 2:10. 2:10 y 31 también, 2:31. Daira, Joel 3:15. ¿Ok? ¿Quién más, Blanquita? Mateo 24:7. Hermano Martín, Mateo 24:29. Itzel, Jacqueline, Marcos 13:24. ¿Qué dijo que le vamos a decir Jacqueline, verdad? Marcos 13:24. Paulita, Apocalipsis 8:5. Y Leti, Apocalipsis 16:18. Ok. ¿Qué dice Isaías 13:10? ¿De quién está hablando? De los dos grandes, ¿qué? Satélites, ¿sí? Astros que dan a la tierra el poder que tiene la tierra. Por la luna, por el sol, nacen las plantas, por la luna y el sol hace una serie de cosas.
Pero dice aquí, fíjense lo que va a pasar en este sexto sello. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. ¿Saben que la luna es la que lleva la marea, la sube y la baja? ¿Amén? Ok, Isaías 34:4. ¿Han visto alguien de ustedes la lluvia de estrellas? ¿Sí? ¿La han visto? ¿Sí? Está tremendo. Lo vemos de lejos y nos impacta. Verlo de cerca. Ok, Isaías 53. ¿A quién le tocó? ¿A nadie? ¿No se lo di a nadie? A ver, Olguita. Ezequiel 32:7 entonces. Y 50, dice que es de la carta de 53. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. ¿Quién es el que tiene todo el poder? ¿Ustedes creen que no tiene poder Dios para quitar a ese señor que está atormentando a las naciones ahorita? ¿Sí? Están atormentándola, ¿cierto o no? Y están espantados y todos están ahí los de Inglaterra, que no venga Trump, es un grosero, misógeno, en contra de las mujeres, y aquí tenemos una reina. Se va a pisotear, que no venga, y están levantándose. Aquí en México, Peña Nieto iba a ir el 30, ¿no? El 1 de febrero o el 3 de febrero, no recuerdo. Ya no va a ir. La gente se está amotinando, pero dice el Señor, fíjense, que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Cuando Él quiere, mueve la tierrita y miren, nada más con que les haga así, ya nos caemos todos. Ajá. Joel 2:10, ¿qué dice? Pierden su resplandor. Ya no hay nada. Ante la presencia de Dios, todos se hacen chiquitos. Aún los cielos, la tierra, el sol, la luna, todo se estremece. Dios dice alto, miren, con un movimiento de un dedo de Dios, todo el mundo se queda callado. Joel 2:10, ¿qué dice? 2:31, perdón, Nancy. 2:31. 2:13 entonces. Me equivoqué a poner Joel 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. 2. Pensé que estaba utilizando otra Biblia. En el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. ¿Cuándo? Él dice, en aquel día el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el gran día, el día grande y espantoso de Jehová. Día grande y espantoso. ¿A qué se refiere? Juicio de Dios. Cuando hacemos algo, recuerdo cuando hacíamos algo, se nos quemaban los frijoles. Iba a llegar mamá y cuando veíamos que se paraba el camión, porque antes tardaba cada hora, pasaba el camión, y bajaba mamá del que venía del centro, era algo espantoso porque hacíamos chispa y todo el mundo corríamos a nuestras tareas, porque teníamos miedo que mi mamá nos fuera a dar nuestra nalgada. Pues eso no es nada comparable al juicio de Dios. Cuando Él venga y nos dé una nalgadita a la tierra, será algo espantoso, dice la Biblia. Joel 3:15. El sol y la luna se oscurecerán. ¿Quién puede oscurecer el sol? Nadie más que Dios. Es fuego ardiente, no sé cuántos millones y millones ¿cómo se dice? De temperatura tiene el sol. Los grados de calor, el sol no es contable, pues. El hombre no lo ha podido así a ciencia exacta decir. Pueden decir a una, ¿cómo se dice? Cuando se acercan al sol, pero no han podido entrar al núcleo del sol. ¿Sí? Imagínense. Pero dice que el Señor lo va a oscurecer por su ira. Y luego dice Mateo 11:21. No, ¿verdad? No les di. Mateo 24:7. ¿Ah, sí? Ok. Hambres
terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 29, ¿a quién se lo di? Sacudidas, en otra palabra. Sacude Dios como sacudimos una sábana para quitar todo el polvo. Va a sacudir los cielos. Ajá. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán. ¿Sí? Cuando venía un asteroide hace algunos años, creo que el año pasado, en el 2000, ¿no? Y tenían miedo que fuera a caer cerca de la Tierra y todo el mundo espantado hasta que fue desviado y no sé cuánto. ¿Cómo había la gente? Sobre todo los de la NASA, estaban espantadísimos, porque un asteroide que caiga a la Tierra la deshace. Imagínense, caerán las lunas, las estrellas. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra y más chiquita? El Sol. ¿Y qué tal cuando nos quema? Cuando van a Acapulco y no se ponen protector, ¿cómo quedan? Abiertas, ajá. ¿Quién más? Aquí más le dice cita. Marcos 13, 24. Ajá. A ver, Itzel, digo Jacqueline. Entonces vendrá el Señor, poder y gloria. ¿Sí? Y luego Apocalipsis, ¿quién le tocó? A ver. El ángel tomó y avienta sobre la tierra y hay terremotos, hay todo ello. Sí, Leti. Un terremoto en el cual no se ha habido jamás. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando se desapareció la isla de Sri Lanka? Se levantó una ola de quién sabe cuántos metros, 10, 20 metros, ¿sí? Y se tragó toda la isla llena de gente. Cuando Dios dice, desaparece. En el momento que Dios quiere, nos va a desaparecer. Y este sexto sello, dice la palabra de Dios, que se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todos, ¿sí? Pero no es el fin todavía, es el juicio de las naciones y aún así la Biblia dice que ni los grandes, ni los reyes, ni los ricos se van a arrepentir. Van a querer morirse, pero no va a venir el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no va a estar el Espíritu Santo. Ahorita nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos a cada rato porque el Espíritu Santo nos escucha, pero en aquellos tiempos no va a haber, no va a haber. Tú puedes hacerte poderoso con mucho dinero y tenerte y hacerte grande, pero no va a haber arrepentimiento en esa época. ¿Por qué? Porque la gente se va a cegar, la gente va a estar ciega, la gente va a estar necia, y van a decir, el versículo 16, van a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Saben que existe un Dios, saben que existe un Jesucristo, pero no se van a arrepentir, porque el corazón se va a endurecer. Y si tú ahorita no tienes muchas ganas de orar, en aquellas épocas va a ser peor el asunto. Va a ser peor el asunto. No creemos. Puede ser. Que Dios tiene determinado para enjuiciar a la tierra. Ajá. En el quinto claman, pero en el sexto ya. Y en el séptimo sello, que va direccionado ¿a quién? No, pues vamos a ver el sexto sello. Séptimo sello. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían a los cuatro vientos. Estamos hablando aquí, capítulo 7. Esto va direccionado directamente a los judíos. No entramos, pero hay que leerlo. Ajá. Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y detenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
diciendo, espérense, dispuestos a destruir toda la tierra. Pero hay una voz que le dice al Señor, espérense. ¿Por qué tienen que esperarse? Porque va a ser el retorno de los israelitas a su nación. ¿Sí? Todos de los 4 cabos de la tierra tienen que regresar los israelitas a su nación. Y entonces aquí viene los 144,000 sellados de Rubén, de Judá, de Gad, ¿sí? La nación judía se va a levantar con una potencia tremenda. Por eso Dios detiene en ese momento, porque cuando entra el séptimo sello es cuando vienen las copas de la ira, o las trompetas. Cuando vienen las trompetas. Y ahí dice, empiezan los ayes. Ay de los que están en cinta, ay de los que están aquí, porque viene entonces la grande tribulación, o el gran día espantoso de Jehová. Todavía no. Muy a pesar de que hay terremotos, de que hay toda esa situación, todavía no es el fin. Y podemos, perdón, Olga, o el gran día de su ira. Gracias a Dios no nos ha tocado, ¿verdad? Un terremoto, no nos ha tocado un tsunami, no nos ha tocado nada. Pero a la gente que le ha tocado, ¡ay! Pobrecita. Pero todavía estamos nosotros todavía vivos. Iban a caer aerolitos, iban a caer no sé cosas del cielo y nos vamos a espantar y todo. Pero no es el fin, dice el Señor. Imagínense toda la gente que ha padecido persecución, que ha padecido todo eso, pero todavía no es el fin. Cuando Dios quiere soltar todavía su gran ira sobre la tierra, porque toda la gente no se arrepiente, dice el Señor, espérate. Y empieza a recoger a los suyos, diciendo, no hagáis daño, capítulo 7:3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000, y empieza a decir de cada una de las tribus, y se está refiriendo a los príncipes de la tierra de Israel, ¿sí? A las cabezas, y empieza a reunirlos. ¿Para qué? Para poder dar ahora sí, decir lo que utilizan los hombres, ¿no? Para poder dar su gran golpe. Dios va a dar el gran golpe a la tierra, pero tiene que reunir ¿a quién? A sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los israelitas. Gracias a Dios que tiene misericordia de nosotros, pero no somos como los israelitas. Ellos son, la realeza de Dios. Y va a tener que levantarse de Israel esos príncipes israelitas, y ellos son los que van a determinar la dirección del mundo. Vamos adelante. Después de esto, versículo 9. Miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor. Quiere decir, todo esto está aconteciendo mientras el pueblo de Israel se reúne para la gran guerra final. Nosotros esperemos en Dios, estamos con las vestiduras blancas, pero todavía hay miles de gentes que están aquí en la tierra. Amén. Estamos en las bodas del Cordero. Vamos a ver más adelante. Dice, versículo diciendo amén, la bendición 12. Estoy en el versículo 12. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahí es donde, por eso dice Daniel, que la iglesia habrá de pasar la tribulación, parte de esa grande tribulación, pero todavía no es el fin, porque ahorita vamos a ver que todavía le resta muchas cosas a la tierra, pero la iglesia
tendrá que pasar esta gran tribulación o estas circunstancias. ¿Para qué? Para que se purifique, para que se limpie. ¿Dónde se ve realmente el amor de Dios? ¿Cuándo se ve realmente que tú amas a Dios? En la prueba. Claro. Me llamó la atención un texto que decía así, una frase. Dice, cuando los alumnos están en examen, el maestro está en silencio. ¿Por qué? Cuando Dios venga a probar a los hombres, cuando Dios nos prueba, Él está en silencio. Y a veces creemos que Dios no nos oye. Sí nos oye, pero Él está en silencio para ver si apruebas. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu vida? Es que Dios no me habla, es que Dios… Estás en examen. Ajá, ahí está el Señor, esperando. Miren versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven ¿qué? Día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesucristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, ¿qué? Va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Dios es el que nos está, ¿qué? Protegiendo, ¿sí? Entonces van a pasar las 12 tribus de Israel, van a limpiarse, se va a levantar la nación judía, se va a levantar grandemente, y entonces va a empezar el séptimo sello. ¿Y qué es el séptimo sello? Cuando abrió el séptimo sello, ¿se hizo qué? Silencio en el cielo como de media hora, el tiempo de Dios. Ahí es el cronos de Dios, la venida del hombre, Kairos. Así es. Ahí. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron ¿qué? 7 trompetas. ¿Cuál es el séptimo sello? Cuando Dios le da a los ángeles las 7 trompetas. Ese es el séptimo sello. Se les va a dar. Silencio. Imagínense cuando te dan a ti, te dice, tú vas a tocar esta trompeta y va a pasar esto. ¿Qué habrá pensado el ángel? Papá, ¿por qué? O sea, ¿tengo que darlo yo? ¿Tengo que dar el sonido de guerra? Shh. ¿Ya ves lo que hay ahí? Eso le va a pasar a la tierra. Wow, qué espanto para el ángel. Estaba en silencio. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, 7 ángeles, y luego vino el octavo con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cuando oramos, le pedimos compasión por la tierra, compasión por los nuestros, amén. ¿Sí? Misericordia para aquellos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? El juicio de Dios. El gran día de su ira. Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y empiezan las trompetas. ¿Qué va a pasar? No se la pierdan el próximo martes. Nada más por abrirlo. No, todavía no se abren, no se tocan las trompetas, ya están abiertos los sellos, ya se abrieron los sellos.
Exactamente, el silencio de Dios. ¿Y quién soporta el silencio de Dios, hermanos? ¿Sí, hermano Andrés? En, en estos sellos hay intervención del hombre. Dios le permite al hombre que matar al hombre, matarse unos con otros y las guerras y por eso es que son los gobiernos, por eso dice que los caballos, algunos hermanos dicen que no es el Satanás, sino que son gobiernos humanos que permiten que haga todo ese tipo de guerras, todo ese tipo. Les digo ahorita, por ejemplo, cuando Hitler, un ejemplo bien vivido, ¿no? Millones y millones, dice que el hermano, uno de los hermanos que fue sobreviviente de las amenazas de Hitler, dice que eran millones, miles y miles y miles de gente que entraba y sabían que iban a las cámaras de gas, sabían que iban al jabón. El hecho de decir van al jabón era lo peor que le podía pasar a un judío. Preferían estar en las cámaras de gas que pasar al jabón, porque eran desollados, todos peloncitos así, imagínense como pollos o sin el pellejito. Eso era lo que les hacían a ellos. Y con esa grasa humana hacían jabón los alemanes, ¿sí? Los nazis. O sea, es espantoso, ¿no? Pero para nosotros no es espantoso porque no lo vivimos. ¿Y quién le dio la autoridad a Hitler de hacer todo eso? De tal forma que los hombres lo obedecían. Bueno, como esa historia tan difícil que vivimos, que vemos, perdón, bueno, Dios va a dar la autoridad al mismo hombre para que se maten unos con otros, los gobiernos unos con otros. Ahorita Rusia sí está como que media espantada y Estados Unidos se cree mucho, pero Rusia sí es un país bíblico. Estados Unidos no, pero Rusia sí. Y si se levanta Rusia, aguas, porque empiezan a contar minutos del Señor. Si se levanta Estados Unidos, no es tiempo del Dios, pero si se levanta Rusia, sí. Si se levanta Irak y todos esos países de Medio Oriente, cuidado, porque son proféticos. Pero tienen que hacer algo aquí, ¿no? Tienen que hacer algo los países potentes de América para que ellos se muevan. Para que haya movimiento. Por eso dice el Señor, desequilibrio. Por eso es aguas, dice el Señor. Cuando vean caer los higos, es porque el tiempo ya está cerca. Cuando el higo empieza a madurar y empieza a caerse por sí solo, es porque va a pasar algo. Y se está refiriendo a situaciones completamente políticas, completamente de aquí de los países. No hay intervención todavía de Dios. Dios les da la oportunidad y háganse y mátanse. Pero cuando venga esa gran tribulación que menciona ya ahorita a partir de las trompetas, entonces cuidado, porque hay intervención divina. Viene la intervención divina, ¿sí? Ya empiezan entonces a descender los ángeles, empiezan a ver los testigos, ¿sí? Y bueno, empieza a ver todo eso. Ya es una movilidad que del cielo a la tierra, ¿sí? No, autoridad, Olga, perdón. El permiso Dios me va a dar. Yo soy un país, yo soy una representante mundial de un país. Dios me da autoridad y yo puedo hacer que todo el mundo me obedezca y que todo el mundo, ¿qué vamos a mandar? Vamos a mandar a hacer esta guerra y aquello. Pero es el hombre. Pero cuando viene la intervención divina, no es el hombre, es directamente de Dios. Y entonces son los ángeles que actúan, los dos testigos que van a actuar y aún hay más. Porque es la intervención divina. La mano de Dios está ahorita detenida, ¿sí? Pero aún así le da oportunidad al hombre para que, lo que leímos, se maten unos con otros. Ahora, ¿queremos orar todavía por el hombre? Oremos más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las oraciones que nosotros hagamos, todas las oraciones, todas absolutamente, van a subir al cielo. ¿Y van a estar en dónde? En el altar. Para que cuando venga el juicio, ahora sí, como dicen por ahí, agárrense el hombre. Mientras tanto, hay que orar.
Claro, ¿sí? Sí, capítulo, acuérdate de Mateo, capítulo 24, ¿qué dice el Señor? Y habrá guerra, rumores de guerras, y nación contra nación, reino contra reino. O sea, estamos hablando desde la casa, padre contra hijo, nuera contra suegra. Desde ahí ya empieza, a nivel mundial como estamos, ¿sí? Ya cuando se lo revela Juan, dice, mira, va a estar así el asunto. Sí es cierto, hay guerrillas, hay esto y aquello, pero espérate. Esto es el principio de dolores. Ahora, lo que dice Pancholín, yo no quiero asegurar nada. Les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, hay un hermano que es adventista que él dice, de hecho lo estaba leyendo aquí, yo dije, ay, bueno, pues igual, a lo mejor, pero no, mira, dice, he aquí el cronograma de los eventos proféticos. En 1755 hubo un terremoto en Lisboa que destruyó muchas naciones. Ese fue el primer sello. No es cierto, no le creo. Porque en el año de 1755, luego dice, en el año de 1773 fue el fin de la Santa Inquisición, ¿sí? Papal, y de la tribulación de aquellos días, que fue acortada por causa de los escogidos. Tampoco lo creo. ¿Sí? La Santa Inquisición fue una parte muy difícil, fue para esos hombres una situación, pero ¿qué? Fue muy local. Fue muy local. Se expande el evangelio al mundo. Ajá. Te cuento, cada vez que hablamos de esto, les invito a que vayan aquí a ¿cómo se llama? Al Museo de la Santa Inquisición, y es horrorífico lo que hicieron los sacerdotes con la gente. No solamente con los cristianos, con todo aquel que no aceptaba el sello de la iglesia. Y fue un momento de sellarlos. ¿Eres cristiano? Por eso Constantino, ¿no? Le dijo a toda la nación, todos son cristianos, todos, ni digan que son de otra religión, todos cristianos, porque si no, te mataba. Y entonces todos se volvieron cristianos. Y viene el poder, porque entonces empiezan a cobrarles. Y viene el poder papal. Y cuando se levanta el poder papal, y hay quien viene, quien se levanta, ¿cómo se llama? Martín Lutero, se levanta en esas épocas, porque empieza a leer la Biblia y dice, estamos mal, ¿sí? No hay nada, espérense entonces. ¿Y qué es lo que hace el Papa? Pues estaba cayendo dinero puro, oro estaba cayendo del cielo para ellos, ofrendas y todo ello. Entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos historia de la iglesia cristiana? Dice que en el año de 1780 vino una catástrofe muy difícil en donde el sol se oscureció y la luna se puso roja como la sangre. Y entonces viene otro sello, tampoco lo creo. Porque pueden ser eclipses, pueden ser, pero no hay a nivel mundial situaciones. Aquí está hablando de que la tierra es la que se estremece, no nada más unos lugares. En 1798, fin de los 1260 años de la soberanía papal medieval e inicio del tiempo del fin. Para ellos dicen que cuando la soberanía papal se dio a su máximo apogeo, empieza el tiempo del fin, porque se levanta la gran ramera. Eso es lo que está diciendo el hermano, pero es adventista. En el año de 1833 hubo una gran lluvia de estrellas. Y entonces en el año de 1844 es el fin de los 2300 años e inicio del juicio celestial. Para ellos dice que en el año 2300 se va a acabar el mundo. No doy fechas, porque si Jesús no dio fechas, por alguna causa, ¿no? Pero, o sea, yo no puedo dar, así te digo, lo único que sí puedo decir es que tenemos que luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a pedirle a Dios y a pelear y a cuida tu salvación con temor y temblor. Eso sí te puedo decir, porque vamos a pensar que Pancholín está diciendo que a lo mejor ya estamos viviendo estos últimos tiempos y la iglesia esté dormida, ¿sí?
Vean cuántos hay. Y el hermano Andrés que dijo el domingo, hermanos, vénganse porque está hablando de los sellos y está hablando de la profecía. Sí. Pues no vas a ir. La verdad es que tengo mucho trabajo, la verdad no creo que pueda ir. Y aquí bien emocionado, ¿no? Yo en la semana estoy leyéndole y chuteándole aquí y dejo la escuela un ratito y me pongo a leer. ¿Y qué pasa? ¿No pasa? Nada. ¿Sí? Sí, los de la iglesia no creemos. Hermanos, tiempos finales. Estemos atentos. Que Dios nos ayude. Vamos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, los que estamos escuchando. Amén. Y hay que orar por el otro, para que cuando venga el gran juicio de Dios, se llena. Por eso el salmista decía, mi copa está rebosando. Que mi copa esté rebosando. ¿Sí? Y que cuando alguien venga, no digamos, tú te vas a ir al infierno de todas maneras. No, yo estoy orando por ti, acércate. Porque tenemos que ser misericordiosos. Para que el juicio de Dios, cuando venga con todo su poder, seamos los primeros en ser rescatados. Se ha predicado por todo el mundo. Toda lengua, toda nación, toda lengua, testifiquen que Jesús es Dios. Para que cuando Él venga con su ira, nadie le diga, ni te conocía. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por estos momentos que nos permite recapacitar en tu palabra. Cuida a mis hermanos.